Con su venia, presidente. Colegas diputados, diputadas. Échele. Sí. El bloque 4 del campo de Auschwitz tiene una frase que dice: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Tantas experiencias que México ha tenido, tantas guerras por las que México ha pasado. Hombre, no que me iban a dejar hablar, compañera. El hecho es de que en nuestra historia tenemos innumerables pasajes en donde hemos sufrido precisamente la intervención extranjera a consecuencia precisamente de la participación de las grandes transnacionales en el desarrollo económico de nuestro país. Tanto como ya se ha repetido aquí, las transnacionales que tenían las concesiones sobre la explotación del petróleo mexicano tuvieron la arrogancia de retar al Estado mexicano durante la época del general Lázaro Cárdenas y simplemente negarse a acatar una orden de la Suprema Corte de Justicia porque a ellos no les aplicaba. Y eso evidentemente fue lo que dio lugar a que fuera posible la expropiación petrolera. Pero quiero recordarles algo: esa expropiación petrolera no se hubiera podido llevar a cabo si no es que precisamente nos encontrábamos en ese momento, el mundo se encontraba en ese momento, en 1938, justamente a punto de estallar la Primera Guerra Mundial. O sea que en ese momento, todas las estrellas o las constelaciones se alinearon para que efectivamente pudiera México expropiar, porque de lo contrario, los gobiernos americanos e ingleses hubieran realizado una intervención y una guerra para impedir que efectivamente nuestro presidente expropiase los pozos y las empresas que estaban explotándolos. ¿Cuáles han sido las privatizaciones, me pregunto, que hemos llevado en México, que hayan sido exitosos? ¿Me pueden dar un caso? ¿Hay algún caso de algún sector que haya sido privatizado y que haya dado buenos resultados? Por favor, menciónenme uno. Es evidente, el caso más evidente es el de Teléfonos de México, que haya sido muy citado. Pero les voy a poner otro caso, el de ferrocarriles, Ferronales. ¿Dónde están los ferrocarriles de México? ¿Qué está haciendo de ellos después de que se privatizó la industria ferrocarrilera? ¿Qué está haciendo o qué ha pasado con el sector bancario después de que en 1982 se nacionalizó para luego, una década después, ser privatizada a través de la venta a grupos particulares que, por cierto, poquito después entraron en desgracia y tuvieron que ser rescatados a través precisamente del dinero de los mexicanos, que por cierto fueron los que pagaron enormes cantidades de dinero en tasas de interés por créditos que recibieron para que después fuesen vendidos a grupos extranjeros? ¿Cuál es, señores? Y les pido en conciencia que ustedes piensen, ¿cuál es el ejemplo que hay en México que podríamos utilizar como referencia de decir, en México sí se sabe hacer una privatización? Todos los ejemplos que tenemos son negativos. Pero de lo más preocupante es pensar que con todos estos antecedentes que tenemos, en lugar de haber analizado la necesidad de una reforma energética, nos debió ya haber llevado a pensar cómo le hacemos para que con lo que tenemos podamos realmente llevar a cabo la transformación que el sector energético necesita. Nuevamente caemos en la tentación de permitir la inversión privada en el sector como si no nos hubiéramos ya dado suficientes golpes en la frente tratando de llevar un proceso de privatización adecuadamente.
Pero todo esto a algo quiero llegar, y les pido a ustedes que lo consideren a conciencia. En México se desarrolló algo que se conoce como la doctrina Calvo. La doctrina Calvo es precisamente una doctrina que establece que los extranjeros, cuando realizan inversiones en un determinado país, deben constituirse como empresas nacionales y además renunciar a su derecho de apelar a sus gobiernos para la protección de sus intereses. Esta doctrina Calvo o cláusula Calvo fue incluida en nuestra Constitución, que en el artículo 27, en la fracción primera, dice: solo los mexicanos por nacimiento y por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de tierras, aguas y accesorios para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo. Ideológicamente, sin duda, estamos en polos opuestos, pero yo creo que todos aquí estaríamos en desacuerdo de permitir la inversión extranjera y que esa inversión extranjera no se rija por leyes mexicanas y no acepte comportarse y someterse a los tribunales nacionales, y además no se obligue a no apelar a la protección de sus gobiernos. De todo lo que yo les haya podido haber dicho, consideren esto, señores, porque todos aquí, estoy segura, coincidimos en que así debe de ser. Si hay una reserva, una que pudieran admitir, déjenme pedirles, consideren la cláusula Calvo. Gracias.